Hola a todos, en este tutorial de Contabilidad Contaplus les voy a explicar lo que son las provisiones. Este tutorial es completamente teórico para establecer lo que es el concepto de provisiones. Y después sí haré ya tutoriales prácticos de cómo contabilizar dichas provisiones. Bien, entonces vemos lo que es el concepto de provisiones. ¿Qué son las provisiones? Las provisiones son los posibles gastos que tenga la empresa y por eso la empresa debe prever estos gastos. La empresa detrae parte de sus recursos o de sus fondos para hacer frente a las posibles pérdidas. Entonces, ¿qué son las provisiones? Básicamente, las provisiones son los gastos futuros que pueda tener la empresa. Y por eso, esa empresa debe prever esos futuros gastos. Las características que tienen las provisiones para que figuren en el balance son tres características. La primera, que se puedan valorar con fiabilidad. La segunda, que detraen parte de los recursos o de los fondos. Y la tercera característica, que no sabemos cuándo se van a pagar ni cuánto es el recurso o lo que tendremos que pagar. Bien. Las provisiones vienen determinadas por una disposición legal, por ejemplo, sería el caso de las provisiones por desmantelamientos. También vienen determinadas por una disposición contractual, por ejemplo, hablaríamos de los contratos onerosos. Y tercero, estas provisiones pueden surgir por obligaciones implícitas o tácitas, por ejemplo, el caso de las garantías. El caso de cuando una empresa asume la garantía de un producto que puede venir defectuoso. Bien, ahora hay que diferenciar entre una provisión y una contingencia que pueda tener la empresa. Si la obligación surgida a raíz de sucesos pasados no es probable, sino solamente posible, o bien que su importe no puedan ser valorado con fiabilidad, estaremos en el caso de las contingencias. Las provisiones figurarán siempre en el balance, es decir, se contabilizan, y las contingencias nunca, aunque en algunos casos habrá que informar en la memoria de esas contingencias. Bien, ¿cuántas o cuáles son las contingencias que tendría o que puede tener una empresa? Tenemos primero las provisiones para impuestos, que recoge el importe estimado de las deudas tributarias cuyo pago está indeterminado en cuanto a su importe exacto o la fecha en la que se producirá. Otra provisión son las provisiones para otras responsabilidades, que son pasivos no financieros surgidos por obligaciones de cuantía indeterminada, no incluidas en ninguna de las restantes cuentas de este subgrupo, ¿vale? Entre otras cosas, las procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones derivadas de avales y otras garantías similares a cargo de la empresa. Tercero, tenemos las provisiones por desmantelamiento. Esta cuenta, la cuenta 143, esta cuenta recoge el importe estimado de los costes de desmantelamiento o retiro del inmovilizado, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. La empresa puede incurrir en estas obligaciones en el momento de adquirir el inmovilizado o para poder utilizar el mismo durante un determinado periodo de tiempo. Otra provisión son las provisiones para actuaciones medioambientales. Son obligaciones legales, contractuales o implícitas de la empresa o compromisos adquiridos por la misma, de cuantía indeterminada para prevenir o reparar daños sobre el medio ambiente, salvo las que tengan su origen en el desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado, que se contabilizarán según lo establecido en la cuenta 143, que vendría a ser las provisiones por desmantelamiento. Y ya por último tendríamos las provisiones por operaciones comerciales, que estas se dividen en dos grupos. Un grupo sería provisión por contratos onerosos. Estos contratos onerosos surgen cuando los costes que conlleva el cumplimiento de un contrato exceden a los beneficios económicos que se espera recibir del mismo. Y después otra provisión
por operaciones comerciales sería la provisión para para otras operaciones comerciales. Esta provisión sería para cobertura de gastos por devoluciones de ventas, garantías de reparación, revisiones y otros conceptos análogos. Lo que vendría a ser las garantías que tiene el producto. O sea, el ejemplo más claro son las garantías que tienen los productos cuando pueden venir por algún fallo del propio producto. ¿Vale? Es por ejemplo, el caso de los móviles, cuando se te rompe el móvil o cualquier producto que puedas comprar y que falle por sí mismo, no porque tú lo hayas manipulado mal, sino porque falle por sí mismo, tenga algún defecto el producto y puedas devolverlo, puedas cambiarlo o te lo puedan arreglar ellos mismos sin coste adicional. Bien, pues esas serían las provisiones que tienen las empresas. ¿Y por qué se dan estas provisiones? Estas provisiones se dan porque estas provisiones están relacionados con los principios contables. ¿Vale? Sabemos que la contabilidad tiene unos principios básicos y uno de estos principios es el principio de prudencia. El principio de prudencia aquí nos dice que según el cual únicamente se contabilizarán los beneficios obtenidos a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior deberán contabilizarse tan pronto sean conocidos. ¿Qué significa esto? Básicamente que la empresa debe prever los gastos futuros. ¿Vale? Curiosamente, la empresa debe establecer o debe prever unos gastos que podemos tener en el futuro, pero el propio principio curiosamente no nos deja prever unos beneficios futuros. Nunca podemos establecer o prever o creer que vamos a tener beneficios en el futuro y establecerlos en la contabilidad, porque según el principio de prudencia no se puede. Solamente se puede establecer el beneficio cuando se hace el cierre del ejercicio. Sin embargo, por este principio, las empresas deben asumir desde ahora, desde ahora o cuando van a cerrar el año contable, deben asumir los gastos futuros. ¿Vale? ¿Por qué se hace eso? Por ejemplo, eso se hace en el caso de si alguien te quiere comprar la empresa. Entonces, esa persona debe saber qué gastos futuros va a tener la empresa, ¿vale? Para hacer un cálculo si le conviene o no le conviene. Porque si la empresa de aquí a 4 o 5 años va a tener 100.000 euros de gastos, a lo mejor no le interesa comprar la empresa. Por ejemplo, ese sería un motivo, ¿vale? Y básicamente, básicamente porque los propios principios contables nos obligan a las empresas a hacer esa previsión de gastos, a calcular más o menos qué gasto vamos a tener en el futuro. Y eso sería las provisiones y por qué surgen las provisiones en una empresa y por qué surgen estas provisiones en la contabilidad y por qué hay que contabilizar esas provisiones. Bien, pues esta es la parte teórica de las provisiones, ¿vale? Para saber básicamente por qué hay que contabilizarlas. Y este sería el tutorial teórico de las provisiones. Obviamente, después haré la parte teórica y contabilizaré las provisiones y explicaré cómo se hace un exceso de provisiones o cómo se pagan las provisiones cuando pagamos provisiones de menos o provisiones de más, etcétera. Y en especial hay unas provisiones que son las provisiones, que son estas, las provisiones por desmantelamiento, que tienen unos cálculos,
¿vale? Que les voy a mostrar cómo se hacen esos cálculos para, sobre todo, calcular los intereses de esas provisiones, más que nada, ¿vale? Todas las demás y en general todas las provisiones se contabilizan exactamente de la misma manera. Todas. En especial, ya digo, las provisiones por desmantelamiento, que tiene unos pequeños datos que sí hay que verlos. Y, por ejemplo, esta provisión para otras operaciones comerciales, que también tiene su pequeña peculiaridad, pero que no son nada importante. Nada importante. Una vez que sabes hacer una de estas provisiones, pues todas las demás provisiones se van a contabilizar todas de la misma manera. Bien, pues aquí les dejo la tabla de provisiones. Y tenemos las provisiones a largo plazo y las provisiones a corto plazo. Como veis, son exactamente las mismas, excepto estas de aquí abajo, excepto estas de aquí. Las demás son las mismas, simplemente que unas serían a largo plazo y otras a corto plazo. Y les voy a explicar cómo se pasaría una provisión de largo plazo a corto plazo, ¿vale? Cómo se contabilizaría ese cambio de provisión de largo plazo a corto plazo. Y obviamente cómo se contabilizan estas provisiones. Bien, y entonces, como digo, sería el recuadro de las provisiones y ahí está establecido las subcuentas las subcuentas de esas provisiones, las subcuentas que se pueden encontrar en el plan general contable que se refiere a estas provisiones, a provisiones a largo plazo, que sería sobre todo su grupo 140 más o menos, vendría a ser el 141, 142, así hasta el 145, y las provisiones a corto plazo que ya se contabilizarían en las subcuentas 529. Bien, o en la subcuenta 499 o 999. Y esas serían las provisiones y ese sería el cuadro de provisiones. Para que lo veáis y lo tengáis presente cuando hagan esas provisiones, cuando contabilicen esas provisiones. Pues ese es el tutorial en completo de teoría de las provisiones. Eso es todo y nada más.